mucho ojo, no son cosas aparentemente malas, pero sí son cosas que crean en ustedes dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser más fuerte, la duda o la palabra de Dios? Entonces, es nuestra responsabilidad estar escuchando constantemente la palabra de Dios. Porque al estar escuchando constantemente la palabra de Dios, a la mínima duda que quiere entrar en nosotros, no importa, porque la palabra de Dios va a ser más fuerte en nosotros. En este caso, él pidió algo, se le dio, comenzó a caminar, pero al ver la circunstancia, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? La duda puede ser un enemigo de nuestra fe. Mateo 13:58, por favor. Antes de Mateo 13:58, dame Juan 3:16, que Pastor Ana lo leyó el martes y ahorita lo venía yo leyendo. Miren esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que que en Él cree. Yo le dije ayer al hermano Oscar, qué importante es creer, confiar, tener fe en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, digan, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él. Anoche cuando el hermano Oscar me recogió le dije, la importancia de creer en alguien, de confiar en alguien. El otro día me preguntaron por qué no me gustaban esos taxis. ¿Cómo se llaman, Damaris, esos taxis? Los Uber. Hasta anoche me di cuenta. Porque va a venir alguien que yo no conozco, que yo no confío, que no sé quién será, y me va a pedir que me suba a su carro. Y yo, sácate. Porque para mí es muy importante confiar en quien van a estar manejando cuando me recojan. Entonces, gracias a Dios, el hermano Oscar ayer tuvo tiempo de ir a recogerme al aeropuerto, fue tarde. Pero yo le dije a él, me da mucha confianza venir con usted conversando, platicando mientras usted maneja, porque lo conozco a su familia, obviamente sé cómo usted se comporta. En ese momento pensé yo la importancia cuando el Señor nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Creer en Él. Confiar en Él. ¿Por qué yo confío en el hermano Oscar? ¿Por qué creo que Él me va a recoger? ¿Por qué creo que Él va a ir por mí a recogerme al aeropuerto? ¿Por qué confío que Él me va a llevar a mi casa y no me va a llevar a otro lugar por ahí y me mata y me deja tirado por ahí? ¿Por qué? ¿Porque es bonito? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque creo en Él. Quiero que se den cuenta la importancia de creer en alguien. Nosotros podemos leer la Biblia y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda más vida que en vida eterna. Ok, qué bonito. Pero entiendan lo que estamos leyendo. Ahí dice que tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para que no me pierda y tenga vida eterna. ¿Qué significa creer en Él? Como les di el ejemplo del hermano Oscar. A mí me dijeron, el hermano Oscar va a ir por usted al aeropuerto, nada más dígale en qué puerta y usted lo espera ahí. Creí que él iba a ir por mí.
No lo vi, no le dije, hermano Oscar, tómese una foto antes de salir de su casa, por favor, para estar seguro que usted va a estar yendo por mí. No le dije, tómese una foto manejando para que yo sepa que está yendo por mí. Simplemente le dije, en tal puerta, hermano Oscar, ahí lo espero. Creí en el hermano Oscar. Confío en el hermano Oscar. Yo sé que él va a llegar donde me dice que él va a llegar. De igual manera, nosotros deberíamos de creer, confiar, tener la seguridad que lo que dice la palabra de Dios, eso va a suceder. Por eso quiero recalcar tanto en esto. El creer es muy importante. Y el dudar es un gran enemigo. Mateo 13:58, por favor. Entonces, el que cree en el Señor, ¿qué pasa? Vida eterna y no se pierde. Pero para que no se pierdan y tengan vida eterna, necesitamos ¿qué? Creer. Pastor Arturo, yo creo. Ok. ¿Cómo me compruebas tú a mí que tú crees? Porque cuando tú hablas lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú hablas, no dudas de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú dices algo, no dices, yo sé que Dios proveerá, pero voy a esperar porque mi cuenta del banco todavía está vacía. Cuando tú hablas, dices lo que dice la palabra de Dios y no veo yo en tu conversación nada que se asemeje a la duda. Pastor Arturo, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, toda mi casa será salva, pero pues con mi hijo no sé si funcionará porque hace tiempo que no sé de él. Tú no crees. El que cree dice lo que dice la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y no hay en su conversación duda. Hoy vamos a tomar una decisión y vamos a dejar de ¿qué? De dudar. 55, 54, 53. Ok, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dame otra traducción, por favor. Una más moderna. Para los que nos visitan por primera vez, tenemos en la pantalla diferentes traducciones de la Biblia, porque sabemos que la Biblia no fue escrito en español ni en algún idioma que nosotros conozcamos. Entonces, al tener diferentes traducciones, nos ayuda a entender un poquito más lo que estamos leyendo. La Reina Valera es muy, muy buena, pero hay palabras que a veces nuestros jóvenes o nosotros mismos no entendemos. Mateo 13:53, Jesús visita a su pueblo. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de allí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo el poder? Número 57. Y ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Número 58. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Dame un compare en el 58, por favor. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Digan conmigo, el Señor Jesús rechaza la duda. ¿Qué hizo? ¿Se quedó ahí hasta convencerlos? Empezó a hacer, simplemente dijo, ¿sabes qué? Aquí nadie me cree. Y como no creían en él, no hizo ahí
muchos milagros. La duda de estas personas impidió que el Señor Jesús pudiera hacer más milagros allí. A causa de su falta de fe, no hizo allí muchos milagros. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Digan conmigo, donde hay incredulidad. Digan conmigo, donde hay incredulidad, no hay milagros. Pastor Arturo, ¿cómo viene la incredulidad? Cuando dejamos entrar la duda en nuestros corazones. Cuando dejamos entrar la duda en nuestros corazones, la incredulidad nos roba milagros. Amén. Otra versión dice, ¿le subes por favor? Y no hizo ahí muchos milagros por su incredulidad. Otra traducción. Y no hizo ahí poderes muchos por la incredulidad de ellos. Por su incredulidad. Por la incredulidad. Incredulidad, falta de fe. Ok. Entonces veamos que por la falta de fe de ellos o de la incredulidad, porque ellos dudaban, el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros. Mateo 13:58 ya vimos, ¿sí no es cierto? Vamos a Juan 11 del 1 al 44. Gracias a Dios que estamos acostumbrados a leer mucha Biblia, entonces vamos a poder leer todo esto porque tiene un motivo el cual vamos a leer esto. Juan 11 del 1 al 44. Dice, la muerte de Lázaro. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Déjenme buscar en mi Biblia porque tengo algo acá apuntado. Denme un segundo. Juan 11. Ok. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Miren lo que el Señor Jesús está diciendo. Esta enfermedad no terminará en muerte. ¿Ok? Es muy importante que noten eso, porque después vamos a leer que el Señor Jesús lloró. Y muchos dicen, bueno, lloró porque lo quería y porque había muerto. Pero Él dice acá, esta enfermedad no terminará en muerte. Entonces Él sabía que lo que Él iba a hacer. ¿Ok? Esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Número 5. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Al tercer día les dijo a los discípulos, regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco, ¿aún así quieres regresar allá? Jesús le respondió, cada día el sol brilla durante 12 horas, si uno camina de día no tropieza con nada porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche, tropieza porque la falta de luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Lean eso otra vez. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy
a despertarlo. Acuérdense de esto. Primero dijo que la muerte de él iba a ser un ejemplo. Ahora dice, no está muerto, está dormido, voy a despertarlo. ¿Ok? Acuérdense de eso porque más adelante vamos a ver que él lloró. Y mucha gente dice que lloró porque él murió. Pero mi conclusión es, si él sabía que lo podía resucitar o que eso iba él a hacer, o acá dice que estaba dormido y él lo iba a despertar, entonces él lloró por otra cosa. Deme chances, les digo por qué. Nuestro amigo Lázaro estaba dormido y yo voy a despertarlo. Número 12. Los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? ¿No es cierto? Pero anteriormente dijo que esto iba a ser un ejemplo. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús sabe lo que está haciendo. Los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Número 13. Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. ¿Por qué iban a confiar más en él? Porque lo iba a resucitar. Entonces Jesús sabía lo que iba a hacer, sabía lo que estaba pasando, estaba preparando a la gente para que confiaran más en él. ¿Ok? Vayamos a donde está él. Número 16. Entonces Tomás, al que llamaba el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con Jesús. Número 17. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de ahí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que pasaba, Dios hará lo que tú pidas, de eso estoy segura. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Ella estaba hablando acerca de cuando todos volvamos a... ¿Perdón? Exactamente, cuando vamos a ver, de eso está hablando ella, no de que pensaba ella que lo iba a resucitar, ¿ok? ¿Todos están conmigo aquí? Número 25, a esto Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos... Sí, me marea cuando lo más así. Ok, ahí nomás, no más. Hacen que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. ¿Quién pone qué? ¿Quién pone qué? ¿Quién pone qué? ¿Qué es la confianza? Lo contrario a la duda. Quien pone su confianza en mí, nunca morirá para siempre. ¿Puedes creer esto? ¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer eso ustedes? Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto, el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos habían ido con ella lloraba mucho. Se sintió muy triste y les tuvo compasión. Acá quiero poner un paréntesis. Yo cometí un error hace 2 domingos cuando dije que nuestro dolor no conmovía al Señor.
Lo que quise decir, y obviamente me confundí en la palabra, es que no movía al Señor. Pero de que lo conmueve, sí lo conmueve. Nada más quisiera aclarar eso porque sí sé que dije una palabra y cuando volví a leerlo y cuando lo volví a escuchar dije, a ver, una cosa es que el Señor se compadezca de nosotros cuando nos ve tristes, cuando nos ve llorando, y otra cosa es que se mueva a hacer algo con nosotros. Lo que mueve al Señor Jesús es ¿qué? La fe. ¿Ok? Pero de que se conmueve, acá lo podemos ver. Se sintió muy triste y le tuvo compasión. En esta traducción, en la mía dice, se entristeció en espíritu y se conmovió. ¿Ok? Entonces nada más para aclarar que fue un error mío de palabras que dije mover y conmover. Número 34, perdón. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. O sea, le están echando la culpa a él prácticamente. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Acuérdense mucho que el Señor Jesús venía diciendo, no está muerto, está durmiendo, o va a morir, pero o sea, Él ya estaba preparando lo que iba a pasar para que ellos creyeran más en Él. Pero obviamente al ver todo lo que decían, que ya estaba oliendo mal, que si hubieras estado aquí antes no hubiera muerto. Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí. Lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con los que había sido sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo, por eso Jesús le dijo a los que estaban ahí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Digan conmigo, tengo que confiar en la palabra de Dios. Mateo 9, del 18 al 26, por favor. Digan conmigo, solamente lo que crees te funciona. Solamente lo que creo me funciona. Mateo 9, 18 dice, una niña muerta y una mujer enferma. ¿Qué versión es esta? Solamente lo que creo me funciona. Digan conmigo, solamente lo que creo me funciona. Ahora, cuando vayan a su casa, apliquen eso y digan, ¿qué es lo que creo de la palabra de Dios? Y se van a dar cuenta que donde no ven milagros es porque todavía no han creído en la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que hay muchas cosas en las que hemos cambiado, en las que hemos visto resultados gracias a la palabra de Dios? No gracias a Perdón y Amistad de Ember, no gracias a Pastor Ana, sino a que acá se dice o se repite y se habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos hace confiar en Él para poder ver esos resultados.
Muchos de nosotros a veces, y esto venía conversando un día con el hermano Alex, nos olvidamos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha cambiado en nosotros por el haber estado escuchando constantemente su palabra? ¿Qué de la palabra de Dios nos ha hecho confiar tanto en Él que ha habido cambios en nuestra vida? Yo pienso que lo peor que nos puede pasar como iglesia es que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su palabra. Mateo 9:18 dice: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo. Ahora, ustedes ven ahí que él no solamente se presentó delante del Señor Jesús, sino que se arrodilló delante de él. ¿Cuántos entienden que esa era una demostración de respeto, honra? ¿Ok? Entonces hay que examinar lo que estamos leyendo. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó un jefe. No era cualquier persona, no era cualquier persona, perdón que repita nuevamente, era un jefe de los judíos. Se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Digan conmigo, este jefe estaba usando su fe. Él creía que el Señor Jesús podía hacer algo por su hija. No solamente creía que podía hacer algo, sino que dijo prácticamente lo que él quería que él hiciera. Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. No le dijo, puedes venir y puedes intentar resucitarla, puedes venir y puedes decir algo y tal vez ella vuelva a vivir, puedes decir algo desde aquí. No, él dijo exactamente lo que quería. Si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. ¿Ok? Aquí quiero que ustedes entiendan una cosa. Él sabía lo que quería, creía en el Señor Jesús. Eso es muy importante que lo vean ahorita porque más adelante vamos a ver algo interesante. Él creía que el Señor Jesús podía hacer algo por su hija. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O no creen ustedes que él realmente tenía la confianza en que el Señor Jesús podía hacer algo por su hija? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque él dijo, si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ¿qué va a pasar? Volverá a vivir. Entonces ahí nos damos cuenta que él creía en el Señor Jesús, creía que él podía hacer algo por su hija y tenía la confianza, la seguridad, la fe en el Señor Jesús de que eso iba a pasar. ¿Ok? ¿Todos están conmigo ahí? Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma. Ok, vámonos esa parte no tiene ahorita relevancia. 23. Ok, 23. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Entonces la niña ya estaba muerta. Ya estaban hasta preparando la banda de música para tocar en el velorio. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. El Señor Jesús dijo lo mismo que el jefe le había pedido que hiciera. O sea, no estaba muerta, él iba a hacer algo por ella. La gente se rió de Jesús. Digan, la gente dudaba de Jesús. Y esa es la parte que me interesa. Pero una vez que sacaron a todos, ¿por qué creen ustedes que sacaron a todos? ¿Perdón? ¿Por qué no hizo el milagro delante de todos? ¿Por qué no el Señor Jesús levantó a la niña delante de todos? Vio la incredulidad de ellos, vio la duda de ellos. De la misma manera que dejó una ciudad porque no había confianza en él, porque no creían en él, él agarró y se fue. En este caso, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Para que ahora se queden callados con ganas, la voy a levantar delante de todos ustedes. Pero como la duda de ellos no ayudaba, lo sacó de ahí.
Ahora, ¿por qué no se fue de ahí como se fue de la ciudad? El que me dice le doy un premio. ¿Por qué no se fue de ahí como se fue de la ciudad? Si había duda ahí, si había incredulidad ahí, se rieron de él. ¿Por qué no se fue? Porque el papá de la niña dijo algo. ¿Se dan cuenta lo importante que no es, lo importante que es no dejarnos influenciar por la duda de otros? Donde hay duda no hay milagros. Pero si tú no dudas y tu confianza está en la palabra de Dios, no importa quién esté a tu alrededor que dude, tú con tu fe, con tu confianza, puedes lograr que haya un milagro en tu vida. Pero recuerden que el tema de hoy es que no debemos de dejarnos influenciar por la duda. Debemos de tomar una decisión de no dudar. Le doy un regalo, hermano Alex. Déjame pensar que. Pero una vez que sacaron a todos, diga, sacaron a todos los incrédulos. Jesús entró, tomó de la mano a la niña, tomó la mano y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. Si me das vamos a Marcos 5:21, por favor. ¿Qué horas son? No, ya no hay tiempo. Lo dejamos para después. Digan conmigo, hoy voy a tomar la decisión de no dudar. Hoy hay que tomar la decisión de no dudar, porque es muy importante para nuestra fe, para nuestra confianza en el Señor, de que no dudemos. Hemos visto cómo el Señor Jesús, siendo quien Él era, en un lugar donde había duda, donde había incredulidad, Él no pudo hacer milagros. Hemos visto cómo en un lugar donde una persona creyó en Él, Él necesitó sacar a todos los demás que dudaban para poder actuar en lo que este hombre había pedido. Hemos visto cómo Él dijo, ¿por qué dudaste? Si ya habías visto el milagro, si ya habías empezado a caminar sobre el agua. Pero las circunstancias que rodearon a esta persona que dudó es lo que impidió ver terminado su milagro. Quiero que hoy esta noche se vayan pensando en esto. Puede empezar un milagro en nuestra vida. Podemos aferrarnos a una palabra de Dios. ¿Ok? Aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice. Tener la seguridad de que eso va a pasar en nuestra vida. Pero porque dejamos que la duda entre en nosotros y vemos la circunstancia de nuestra vida, que ese milagro se nos va. Hoy quiero que se vayan pensando en eso. ¿Cuál es en tu particular, en ti, cuál es ese ambiente donde la duda empieza a entrar en ti, en tu trabajo, de repente en tu casa, en la escuela? Hoy debemos de tomar una decisión y es la de no dudar, la de no permitir que la duda entre en nosotros. Amén. Y obviamente siempre llevando el tema hacia el momento que vamos a pasar ahorita, que es el de darle al Señor de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que si traemos nuestros diezmos a la casa del Señor, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Cuando yo digo que no debemos de dudar en lo que dice la palabra de Dios, obviamente me estoy refiriendo a que no debemos de dudar nada de lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, debemos de saber que lo que dice la palabra de Dios, que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros, es verdad. Debemos de saber también que cuando dice la palabra de Dios que si sembramos poco, cosecharemos poco, que eso va a ocurrir. Pero que si sembramos mucho, ¿qué va a pasar? A ver, si sembramos mucho, ¿qué va a pasar? Díganlo como si lo creen y como que si realmente... Entonces ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. Solamente nos queda hacerlo, obedecer.
¿Por qué, Pastor Arturo? ¿Porque usted quiere nuestro dinero? No. Porque si lo hago, ¿qué estoy haciendo? Demostrándole al Señor que le creo. No, Pastor Arturo, yo si no doy, Él sabe en mi corazón que yo quería darle, pero bueno. Yo hago lo que dice la palabra de Dios. Traigo mis diezmos y mis ofrendas, porque la palabra de Dios dice lo que va a pasar si lo hago. Amén. Quisiera que los sugieres nos ayudaran, por favor, con un sobre. Todos los que necesitan sobres, por favor, levanten su mano para que sean atendidos, por favor. Hermana Erika, las Biblias, por favor. ¿Estamos todos listos? ¿Qué les parece si levantamos nuestro sobre y vamos a orar? Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de ponerte a prueba en esto, Señor. Tu palabra dice que te pongamos a prueba, que si traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Nosotros, Señor, como hijos tuyos, creemos en lo que tu palabra dice y sabemos, Señor, que tú multiplicarás lo que nosotros hoy hemos traído. Lo damos con alegría, Señor, porque tú te gozas con el dador alegre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Y para terminar, quisiera solamente dar dos anuncios. Uno, a no ser que tengamos más, si no me han dicho, solamente dos. Al final van a estar los ancianos de la iglesia acá al frente para orar por ustedes. Si quieren, si tienen alguna necesidad o si quieren que oren por ustedes, al final pueden pasar al frente. Y tenemos más Biblias nuevas versiones en la mesa. Caballeros, me pidieron, la otra vez traje mujeres y me pidieron que trajera de varones, nueva versión internacional. No sé ustedes, pero yo quisiera tener todas las versiones. Inclusive estoy buscando qué versiones no hay para conseguirlas. Y les digo, el hecho de traer versiones es para que ustedes puedan leerlas y tengan en su casa siempre cómo buscar lo que se está enseñando aquí, realmente está en la palabra. Amén. Entonces tenemos Santa Biblia, Hombre de Valor, es nueva versión internacional, está ahí en la mesa, no tienen que pagar lo que cuesta la Biblia ahorita, lo pueden hacer en partes como habíamos dicho anteriormente. Esta para los padres que quieren leer la Biblia con sus hijos, Biblia bilingüe. Yo sé que muchos de nosotros solamente hablamos español y nuestros hijos hablan solamente inglés. En esta Biblia pueden ustedes leer juntos con sus hijos la palabra de Dios. Esta Biblia es la nueva traducción viviente y New Living Translation, dos traducciones excelentes de la Biblia. Pastor Arturo, ¿por qué trae Biblias de dibujitos? Bueno, instruye al niño en su camino. ¿Y cómo es? Aunque fuera viejo no se apartará. Raquel, creo que tiene Raquel como 4 o 5 Biblias que cada vez que trae una Biblia nueva me pide que se la dé.
pero porque me interesa que mi hija desde chiquita sepa que lo importante que es tener una Biblia cerca. Si quieren Biblias para niños, aquí está esta y está esta de aquí también. ¿Ok? Entonces, si están interesados, ahí está la mesa del hermano Arturo, la hermana Erika. No tienen que cancelar ahorita el precio. Yo sé que no es fácil llevarse, Marco, ponlo hijo ya por favor. No es fácil llevarse una Biblia por el precio, pero les damos la facilidad de que se las lleven y que lo vayan pagando poco a poco. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Gracias por haber venido hoy, gracias por haberse tomado este día para el Señor. Los esperamos el martes, primeramente Dios. Pastor Ana estará con nosotros el martes a las 6:30. Para los que quieran venir, el martes estaremos aquí, primeramente Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vamos entendiendo mucho mejor la importancia de creer en ti, la importancia de confiar en ti, Señor, la importancia de que no debemos de dejar que la duda entre en nuestros corazones, la importancia, Señor, de que tu palabra esté siempre en nuestro corazón para que de nuestra boca siempre salga tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos transforma, nos cambia, nos hace mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores empleados, Señor. El llenarnos de tu palabra, Padre, no solamente nos da esa confianza en ti, sino que nos hace mucho mejores personas. Gracias te damos, Padre, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, de que esta semana veremos tus maravillas, Señor. Veremos tu misericordia cada mañana y caminaremos de la mano del Espíritu Santo todos estos días, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.